nombre es Gerardo Padilla Rivera, planeador de la producción de envasado. Estoy cumpliendo 35 años y medio aproximadamente dentro de la empresa, lo cual para mí ha sido un reto, pero más que un reto, lleno de logros. Casa Sauza para mí representa logros profesionales y familiares, ya que gracias a Tequila Sauza, pues como les comenté, tengo 2 hijas ingenieras químicas, Jessica, que es licenciada en mercadotecnia, y el hijo que está estudiando y a punto de terminar administración de empresas, ¿no? Y en mi persona, pues un crecimiento total, ¿no? De cero a profesionista. Mis inicios en Tequila Sauza fueron en el año 1983, para ser exactos, en el 7 de noviembre es mi entrada oficial. Mis inicios fueron entre envasado y área de limpieza en Tequila Sauza. Gracias a esa área de limpieza que me mandaron esa vez, ahí fue donde conocí a don Javier Sauza y tuve la oportunidad de platicar con él y de tener algunas anécdotas con él. Eso me sirvió mucho, pues, para entender un poco el negocio. Javier fue una gran persona, porque al nivel que uno era, yo lo conocí cuando, aunque luego ya platicé con él cuando era ya de supervisor, cuando estaba en el área de limpieza, para él éramos iguales, ¿no? El que estaba de gerente al que era de limpieza, entonces los saludaba igual, los platicaba igual, siempre llegaba temprano, por lo tanto, a mí una vez me tocó, una anécdota es que una vez estaba bajando las escaleras y él iba entrando, le cayó la tierra en la cabeza, y en lugar de regañarme me saludó, pero en lugar de llamarme la atención. Entré prácticamente nada más con el grado de secundaria, que en aquel tiempo era un grado aceptable para cualquier empresa, pero conforme va creciendo, por el paso del tiempo, los requerimientos son mayores, por lo cual ya después pues, una carrera de técnica de contador industrial. Me sirvió bastante para los siguientes puestos. En ese lapso me casé, ¿sí? Y seguí estudiando por el apoyo de mi esposa y terminé mi carrera técnica ahí en Guadalajara y me ascendieron a llevar control de mermas en los almacenes, posteriormente a supervisor de líneas, luego a nóminas, luego allá a un tipo de intermedio entre la Secretaría de Fomento Industrial en aquel tiempo, ahorita como la Secretaría de Comercio, y ya después me quedé como supervisor de línea de embotellado de exportación. En ese lapso, que fue de 1994, se cerró la empresa, el envasado en Tequila Sauza. En ese lapso, pues, nacieron 3 hijos en Guadalajara, la mayor, que se llama Silvia, la segunda Noemí, actuales ingenieras químicas, gracias al apoyo de Tequila Sauza también. Y exactamente el día que nos avisaron que cerraban Sauza, nació Jessica, actual compañera aquí en Tequila Sauza. Y ahí dieron el aviso que nada más de las como 500 personas que éramos en Sauza, nos quedábamos 20, me tocó a mí quedarme. Nos invitaron a laborar aquí a Tequila, Jalisco. Corría el año de 1994, abril, para ser exactos, iniciando aquí labores de envasado con muy poco producto, ya que la mayoría se envasaba en Pero Domecq en aquel tiempo, y aquí nada más envasábamos el 20%. Poco a poco fuimos ganándole, ahora sí que gracias a la calidad que estábamos envasando, la calidad y la eficiencia que estábamos logrando, fuimos ganándole demanda a Domecq y nos trajimos para acá más del 50%. Conforme pasaban los años, ya después de 7, 8 años, nos trajimos el 80% de la demanda aquí a Tequila, Jalisco. En ese lapso nació mi hijo, otra motivación más, Gerardo, el cual, aunque nació con una discapacidad, actualmente está cursando su penúltimo semestre de licenciatura, lo cual para mí es un orgullo también. Después de que estábamos aquí en Tequila, pues ya la demanda fue mayor, entonces el puesto seguí siendo supervisor de envasado y planeación, y aparte cubría los puestos de almacenes y mantenimiento. Decidí estudiar una licenciatura ya más enfocada y empecé a estudiar ingeniería electromecánica. Esto no se pudo haber logrado sin el apoyo de mis hijos y mi esposa, porque la verdad de mi esposa hasta se desvelaba junto conmigo, ¿no? Esto ya tenía mis 4 hijos, ya estaba casado, tenía aquí trabajo, la verdad, todos los días hasta los domingos de 7 de la mañana a 11 de la noche, por lo cual la demanda era muy alta, pero gracias a todo eso se logró terminar la carrera profesional, más 3 diplomados casi a la par. Pues actualmente con el Great Place to Work, lo vemos, ¿no? Lo vemos, lo conocemos, llegamos a ser el 3 lugar en el ranking local, a nivel inclusive de efectos fotográficos y de esencia, número 1. Pero realmente aquí lo importante es que
se preocupa por el desarrollo de la gente, ¿no? Para Tequila Sauza el principal logro es su gente, porque si desarrolla su gente, pues es un desarrollo y un crecimiento a la par con la empresa. Bueno, antes que nada, quiero agradecer todos estos años a Tequila Sauza. Como comenté, para mí Sauza ha sido el crecimiento personal y realmente el desarrollo de toda mi familia. Sin el apoyo de Tequila Sauza no hubiera logrado la vida que llevo ahorita y la vida que tienen mis hijos dentro de su vida ya personal y profesional. Por lo tanto, les invito a la gente a que venga a visitar Casa Sauza para que vean las innovaciones que tenemos, para que conozcan desde el origen de los campos agaveros hasta la degustación en la Quinta Sauza, con una tradición que nunca se ha eliminado y se ha seguido perseverando.